porque hay nuevos nacimientos, Señor, porque hay nuevos nacimientos. Oh bendito y soberano, poderoso de la tierra, porque hay un nuevo despertar, hay un nuevo despertar, hay una nueva luz que te alumbra. Oh poderoso soberano de la tierra, hay una porción nueva de la dimensión de mi luz que se manifiesta a través de tu vida, porque todo lo que estaba en oscuridad ha sido limpiado, dice el Señor. En estos días he hecho limpieza profunda a través de la operación de las aguas. Sigo y continuaré, dice el Señor, profundizando los niveles de la conciencia para que conozcan, dice el Señor, cuál es verdaderamente mi nombre y que conozcan mi poder, dice el Espíritu de Dios. Yo quiero en este día anunciar, dice el Señor, que haré el milagro poderoso en el interior del ser. Hoy comienzo, dice el Señor, a alinearlos en mi conciencia, en una conciencia que está llena de una luz, porque dice el Señor, con aquello que tropezaste, no volverás a tropezar. Con aquello, dice el Señor, que aún te deslizaste, aún lo que te traía tentación, aún aquellas debilidades que te hacía vulnerable, aún en contra del enemigo y que no te dejaba permanecer en los frutos, dice el Señor. Hoy dice el Señor, te hago fuerte en esa debilidad, oh Santo, porque esa debilidad fue permitida por mí, dice el Señor, porque en esa debilidad yo he perfeccionado en ti mi poder. Por eso dice el Señor, entran en un tiempo de perfeccionamiento donde mi poder los sostendrá, donde mi poder los hará fuerte en sus debilidades, donde mi poder vendrá, dice el Señor, como algo, dice el Señor, que te sostendrá en medio de las pruebas, para que ya no claudiques más en dobles pensamientos, para que ya no te aterre, para que ya no te visite el terror nocturno. Oma, Roma, 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 Socoto. Y yo estoy plantando, dice el Espíritu de Dios, ahora estoy plantando, porque primero he venido a arrancar, primero he venido a arruinar, he venido a destruir y he venido a aplastar. Y en breve, dice el Señor, en breve, dice el Espíritu de Dios, yo comienzo en este tiempo un nuevo nivel de conciencia con mi pueblo, porque hoy, dice el Señor, suben de nivel. Hoy suben de nivel de luz, hoy suben de nivel de entendimiento, hoy suben de nivel de conocimiento, hoy sube de nivel de luz y de conciencia. Y esto, dice el Señor, trae paz. Esto traerá paz. Esto le pasa a sus corazones, dice el Espíritu de Yahweh, porque así dijo el Señor: arrepentíos y convertíos para que vengan desde aquel trono, desde aquel lugar poderoso, desde aquel lugar desde donde tú estás gobernando, Señor, los tiempos del refrigerio. Y hoy viene ese refrigerio para mi pueblo, dice el Señor, por cuánto hemos obedecido, por cuánto hemos apelado, por cuánto hemos aprendido a humillarnos, por cuánto nuestros oídos han sido arrancados, dice el Señor, porque he limpiado grosura en sus oídos, dice el Señor. He limpiado la grosura de sus oídos, he limpiado la grosura de la sordera, dice el Señor. He limpiado, dice el Señor, la sordera que ha provocado la obstinación, dice el Espíritu de Dios. Por eso dice el Señor, el pueblo que no me conoce camina bajo obstinación, porque la obstinación, dice el Espíritu de Dios, viene porque ya no escucha más mi voz, dice el Señor, pero yo hoy estoy limpiando sus oídos, vuelvo a alinearnos a mi voz, vuelvo a alinearnos a mi presencia, vuelvo a alinearnos a mis instrucciones, vuelvo a alinearnos, dice el Señor, al verdadero propósito, porque hoy sus raíces han comenzado, dice el Señor, a sentir la necesidad de venir a mí y de beber aguas profundas. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo. Es, Señor amado, este tiempo, un tiempo, Señor, donde nos quedan días para cumplir aquel tiempo que marcaste al inicio de esta jornada y dijiste: en 40 días haré milagros. En 40 días regeneraré conciencias porque las volveré a ordenar.
Padre, el orden, Señor, que tú traes no lo puede hacer nadie, ni aún con la ciencia de los hombres. Aún, Señor amado, aquello que este sistema muchas veces propone hacer para limpiar, para ordenar tu mente, ninguna profesión, ningún profesional lo puede hacer, sino son, Señor amado, las profundidades de aquellas aguas que nos hacen estar, Señor, en los lugares del descanso, porque tú nos dijiste, Señor, como hijos, junto a aguas de reposo los pastorearé, junto a las aguas de reposo les daré de beber, junto a las aguas de reposo les saciaré, junto a las aguas de reposo los reconfortaré. Y dice el Espíritu de Dios, yo traigo hoy esas corrientes. Oh, gracias, Señor, respira hondo. Respira hondo, porque hay una dimensión que en este día se abrió a partir del clamor. Oh, es la dimensión que se abre cuando vienen los nacimientos después de la teshuvá, después del arrepentimiento, después del rompimiento. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, porque hoy fue diferente. Gracias, Señor, porque desde muy temprano, desde que me levanté, estuve con un dolor profundo en mi corazón y una angustia que me llevaba a querer solamente llorar. Pero yo le decía, Señor, ¿por qué estoy así? ¿Por qué, Padre? Y me dijo el Señor, porque hoy voy a extirpar los tumores de todo lo que ha sido consecuencia de haber caminado tanto tiempo en una oscuridad. Me dijo, porque las conciencias entenebrecidas por aquello que vino del corazón y de la boca de los hombres, no de mi corazón ni de mi boca, provocó traumas y heridas de terror y de temor. Hoy, dice el Espíritu de Dios, yo he venido a esparcir las sombras de tu pasado. Así me dijo el Señor, yo quiero esparcir, quiero separarlos de las sombras de los pasados. Porque me dijo el Señor, y se van a olvidar de las miserias que pasaron. Y se van a olvidar de aquellas miserias que han pasado. Me dijo el Señor, hoy voy a hacer una limpieza con la operación de mis aguas en sus mentes, porque traigo una higiene mental. Aleluya, gracias Señor, porque realmente podemos sentir que estamos siendo reconfortados, estamos siendo fortalecidos, estamos siendo avivados. El Espíritu de Dios nos marca en esta mañana que no debemos de volver atrás. No volvamos atrás. Nuestra mente, donde todavía aún hay registros, porque parte de la conciencia tiene que ver con la memoria, no debemos de volver atrás. No vuelvas a indagar lo que ocurrió en el pasado. No vuelvas atrás. No vuelvas atrás a querer tener que vivir y sufrir aquellas emociones que en aquel momento quedaron registradas en tu psiquis. No vuelvas atrás. No vuelvas atrás con aquellos episodios de la vida que te hicieron esclava y sufriste y tuviste que desangrar tu corazón por el dolor. No vuelvas atrás. Hoy nuestra mente va a recibir esta orden. No volveremos atrás. No volveremos atrás. Porque ayer ya pasó. Hoy nos proyectamos, Señor, en una nueva visión. Hoy queremos ver, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Hoy queremos lo nuevo, lo que desciende de ti. Hoy necesitamos el pan, Señor, fresco. Hoy necesitamos, Señor amado, que esa porción de vida que tiene que entrar en nosotros para darnos vigor, la palabra, Señor, nutrida de verdad, que nos hace fuertes, Señor, que nos hace poder resistir y que nos acoraza. Gracias, Señor. Hoy proyectamos nuestra mente, Señor, a lo que va a venir de ti. Aquello, Señor amado, que fue diseñado desde tu corazón para que tú seas fuerte. Hoy, dice el Espíritu de Dios, han caído gigantes, gigantes de temor en tu ser. Aleluya. Hoy hemos conquistado una de las dimensiones más difíciles para el hombre por sí solo llegar a conquistar, que es un gobernante que está trabajando de noche y de día porque no descansa para meterte en el temor. Aleluya. Gracias, Señor, por esta conquista. Gracias, Señor, porque sentimos la libertad. Gracias, Señor, porque
respiramos, yo quiero que usted respire hondo, respiramos aire, hay una atmósfera, hay una oxigenación en tu ser, entra ese ruaj, ese soplo viviente, como una oxigenación, todo lo que estaba por morir dentro tuyo, si era la esperanza, si era la fortaleza, todo lo que estaba por morir. Hoy dice el Espíritu de Dios, todo lo que estaba oscurecido en este tiempo, que se había agudizado de una manera crónica. Hoy dice el Espíritu de Dios, comienzo a soltar una bocanada de aire. Oh, santo, santo, santo. Hoy suelto una bocanada de aire, un oxígeno espiritual, el aire que viene de mí, que es puro, el aire que viene de mí, que oxigena, que trae la sanidad en tus células, porque dice el Señor que así, dice el Señor, se inicia la muerte en las células, porque las células necesitan oxígeno. Y cuando entran en desorden, provocan un caos que se llama cáncer. Pero hoy dice el Señor, yo he extirpado. Wow. Amados, yo siento que hubo un milagro poderosísimo. En esta mañana yo sé que hay cuerpos que vinieron doloridos. Sé que había mentes, psiquis, que venían adoloridas. Pero yo sé que hoy el Señor ha pasado un hisopo tan profundo. Bendito el Eterno. Gracias, Señor, porque esto es el poder del arrepentimiento. Esto lo trae el poder del arrepentimiento y de la purificación. Porque cuando rompemos nuestro ser y nos rompemos delante de Él, porque de esto se trata, hacer un rompimiento de mi yo, de mi ser, de mi fuerza, de mi intención, de mi corazón. Y le digo, Señor, hasta acá nomás. Hasta acá nomás, hoy me rompo, Señor. Recuerden que Pablo cada día decía, cada día muero. Hoy muero, Señor. Hoy ya quiero morir a todos los intentos que he hecho para que todo esto se enderece en mi vida. Pero hasta acá nomás. Ya no gasto más mis energías, no uso más mis recursos, no tienen que ver con mis capacidades, no tienen que ver con mis virtudes, no tienen que ver con mi intención buena, ni siquiera con mi voluntad, ni siquiera con mi profesión, ni siquiera con todo lo que puedo hacer. No, Señor, hasta acá nomás. Entonces, cuando yo llego a ese punto de quiebre, porque es un punto de quiebre al que hay que llegar, y hay que ejercitarnos, amados, hay que ejercitarnos en este punto de quiebre, porque lamentablemente hemos sido expuestos muchas veces, no a un punto de quiebre, sino al punto del conformismo. Hemos llegado mucho tiempo al sillón del conformismo, al sillón de soportar lo que debía de soportar, al sillón donde me sentaba cómodamente en mi comodidad, en un conformismo, y allí me quedé paralizado. Me insensibilicé, porque el sistema religioso te insensibiliza al punto tal que tu conciencia sufre una oscuridad que ya no sabes si está bien o si está mal, si es bueno o si es malo, si es a la derecha o es a la izquierda, porque perdés el timón de aquello que significa verdad. Entonces ya caminas en tu liviandad. Entonces se te hace un callo, una dureza en tu conciencia. Practicar y llevar adelante. A lo mejor un carácter de un hombre fuerte, un carácter de una mujer fuerte, se te hizo carne, se te hizo callo, porque te endureció la conciencia para que no penetre la luz, porque cuando una vida deja de ser afectada por la luz, la conciencia se entenebrece. Y aún, dice el Señor, cuando pecas o cuando caes o cuando te deslizás o cuando haces algo que sabes que es indebido, ya ni te duele, ni te acusa la conciencia, porque ya ha perdido el registro de lo que era puro. Bendito el Padre. Por eso dice el Señor en esta mañana que el que esté limpio deberá limpiarse más, porque es esa luz que provoca en tu interior
que esa limpieza que Él está en este tiempo trayendo a su pueblo te devuelva la sensibilidad. Entonces, cuando estés frente al peligro, a la vulnerabilidad de tu carne, de tu debilidad, de tu tentación, de tu quiebre, entonces que le puedas decir no. Entra el temor a Yahweh y le puedas decir no, y tengas la fuerza para decir no, y tengas la fuerza para resistir, y puedas resistir, porque dice el Señor, haré tu frente, allí está tu ser, en tu frente está tu ser. El ser que te da la identidad lo tienes dentro de tu corazón espiritual. Muchos creen que el corazón espiritual está en el órgano del corazón. No, el corazón del espíritu está entre tus dos ojos. Allí, entre tus dos ojos, hay un ojo espiritual que debe estar abierto, porque de allí mana la vida. Entonces, si mis ojos están en luz, todo mi cuerpo estará en luz. Dentro, entre los ojos, hay un corazón que late, que es el sentir del corazón de Dios que se manifiesta a través de sus verdades. Aleluya. Deuteronomio 6 dice, y le repetirás estas palabras de mañana, de noche, de tarde, al levantarse, al acostarse, al sentarse en la mesa. Se las repetirás una y otra y otra y otra y otra vez a tus hijos. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Programen su conciencia. Programen su conciencia. Programen su conciencia con mi palabra para que se les haga carne, para que se les haga hueso y para que esa conciencia de luz que se crea a través de mi palabra será la fortaleza para resistir. Será la fortaleza que te dará Dios para discernir. Tus ojos espirituales han comenzado a abrirse y hoy ya no verás más como mirabas antes. Y dijo Job, y si hice mal, no lo haré más, porque el temor y el temblor a Yahweh te consumirá al punto que si cometes un error, una falta, un pecado, sentirás el dolor, porque será cuando el Espíritu de Dios se constrita en tu ser interior. Porque es ahí donde la vida de Dios que late dentro tuyo, porque ha nacido. Aleluya. Porque ha venido a ti tu luz. Señor, ha venido a nosotros tu luz. Ha nacido sobre mí tu luz. Entonces ya no puedo ser más insensible, no puedo ser más indiferente, no puedo operar con una conciencia programada desde la tiniebla por el pecado. Hoy, escúchame bien, hoy te voy a marcar algo. Hoy te marco algo delante del Señor. Lo que hacías antes, no lo vas a poder seguir haciendo más. Lo que cometiste antes como faltas, no las vas a poder seguir cometiendo más. Lo que practicabas antes, no lo vas a poder seguir practicando más. Porque el Señor ha creado una conciencia de temor y de temblor a su presencia. Porque antes no lo veías, pero ahora lo ves. Porque sus ojos fueron abiertos, tus ojos fueron abiertos, tus ojos han sido abiertos. Y lo que veía antes, lo que hacía antes, no lo podré hacer más. Y cuando lo quieras intentar hacer, porque tu carne queda enviciada, porque la carne va a pedir, porque hay una abstinencia espiritual en la carne que ha practicado como vicio el pecado de muchas lujurias. Pero hoy te dice el Espíritu de Dios, cuando lo quieras hacer y lo lleves a cabo y lo des a luz, será cuando mi Espíritu Santo te hará recordar
que ya no le perteneces más al mundo, ya no le perteneces más al enemigo, ya tu carne no será más alimento de los pollos de avestruz, ni de las fieras del campo, porque te apacentaré, dice el Señor, como un cordero. Aleluya, bendito el Padre. Te sentirás tan vulnerable, y aunque quieras cometerlo, y aunque lo lleves a luz, y aunque lo des a luz, sentirás la sensación de la miseria, y esa miseria te llevará a volverte a Él, como aquel pródigo que tuvo que sentir la miseria y el hambre, pero en ese momento se acordó que era hijo. En ese momento será cuando te vas a acordar que sos hijo y vas a volver a Él. Te vas a volver a postrar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Porque la santidad es un ejercicio. La santidad tiene un proceso de madurez. Porque dice el Señor, hay niveles de santidad para mi pueblo. Aleluya, aleluya, bendito el Padre. Hasta que llegues a la estatura, a la altura y a la estatura de mi perfección. Porque yo habito en la altura y en la santidad con el quebrantado y humilde de espíritu, para vivificar el corazón de los humildes y para sanar el corazón de los quebrantados. Dice el Señor, y hoy he extirpado el dolor a causa de muchas y frecuentes acciones de pecado, de intenciones, porque el pecado no es solamente ejecutarlo a través de mi cuerpo. Hay repeticiones de pecado que vienen por visitaciones de iniquidades ancestrales, ¿no? Siempre caemos en lo mismo. Eso nos lleva a repetir ciclos de fracaso, de frustración. Hoy el Señor ha hecho un milagro. Quiero decir que yo sentía que el Espíritu entraba en ustedes, le arrancaba como un bisturí con una precisión. ¡Tac! Arrancaba tumores, de temor en los riñones, en el estómago. Sé que esto tiene que ver con la sanidad de las aguas profundas, porque quiero dar gracias al Espíritu Santo, que se merece toda la gloria. Sin estas dimensiones de revelación y de profundidad que el Señor nos está permitiendo disfrutar, no podríamos llegar. No podría el Señor llegar a nuestro ser. Conscientemente hoy decimos, no podríamos llegar, porque el Señor no hace nada sin tu voluntad. Y el Señor tiene que concientizarte primeramente, despertar la conciencia, despertar el entendimiento. Sin este nivel de entendimiento de quién es Él, de cómo es su luz, de cómo opera, de qué me pasa cuando Él me ilumina y la santidad te consume. Bendito el Padre. Tu presencia, Señor, nos consume. Nos va a consumir al punto tal que cuando vuelva a repetir la acción del pecado, me voy a sentir una miserable. Y así consumirá toda mi vileza, así consumirá toda tu vileza, así va a consumir todo lo vil. Porque Él vino a escoger lo vil y lo menospreciado, para avergonzar a los sabios y a los entendidos, y para darle la riqueza a sus pequeños. Porque nos hemos aprendido a humillar, porque hemos entendido el poder de la humillación. ¿A dónde nos lleva? ¿Y a dónde nos levanta? ¿A dónde nos posiciona? En la altura y en la santidad, en lugares celestiales. Aleluya. Entonces, escucha bien, la operación de la santidad en la vida posiciona al ser, o sea, la conciencia del ser, en una altura que antes no tenía. Entonces, ¿cómo opera? ¿Qué ocurre? Cuando viene el enemigo a buscarte nuevamente una y otra vez, va a volver
porque va a ver tu casa limpia, ordenada, vacía. Pero ¿cuál es la diferencia? Que cuando te venga a buscar, se va a encontrar que vos te avivaste, que te despertaste, que tu casa estaba llena de luz y que ya no estás más en ese nivel, estás en otro. Vas a sentir la tentación, vas a sentir el dolor, vas a sentir lo que sentías antes, pero algo dentro tuyo te va a hacer resistirlo. Entonces, lo que antes no veía, ahora lo ves. Y hay un avivamiento. Hay un avivamiento. Me dice el Espíritu de Dios que hay un avivamiento en tu vida. Porque has podido discernir de qué manera el enemigo te venía a seducir. Hoy hay avivamiento en su pueblo. Amén. Y el avivamiento se llama entendimiento. Cuando yo entiendo, cuando yo entendí, mis ojos se alumbraron. Dice, este pobre clamó y le oyó Yahweh. Y sus ojos fueron alumbrados. Los que clamaron a él, sus ojos fueron alumbrados. Bendito el Eterno en esta mañana poderosa. Realmente ha sido una mañana que no la teníamos en nuestro programa, no la teníamos en nuestra agenda, pero estoy sintiendo como el Espíritu de Dios está respaldando cada jornada, cada día, dándonos una porción nueva de su luz. Amén. Así que no sé si, Anita, se nos ha ido el tiempo, si estás todavía en condiciones de poder compartir. Directamente vamos a lo que el Señor había puesto en tu corazón. Pastora, Sí. Shalom, es que ya, bendiciones, gracias de verdad por esta jornada, realmente la necesitábamos. Te dejé si quieres algo en el chat, porque anoche Okay. me ponía a aclamarle también al Eterno por eso, para que nos formara, porque hay muchas cosas en el corazón que todos los días tenemos que cambiar, y justamente me mostró como un tema del temor a Adonai, de lo que estabas hablando ahorita, de lo que realmente nos debe preocupar todos los días y no el temor al mundo. Entonces te lo dejé en el chat de WhatsApp, por lo que ya voy a empezar, y que el Eterno te bendiga. Vamos a quedarnos en esta administración, en esta presencia de Adonai durante todos estos días, y que Hashem limpie más este vaso, limpie más este corazón, y se pudra todo yugo que había dejado en nuestras conciencias, que nos ha impedido seguirlo libremente. En los méritos de Yeshua HaMashiach, un abracito. Amén. Gracias, Anita. Me decís que lo dejaste en el chat de WhatsApp. Sí, sí, señora. Ok. Entonces, voy a estar compartiendo lo que el Señor... ¿Me escuchan ahí? Alguien que abra el micrófono y que me pueda confirmar si me están escuchando. Sí, sí, pastora, perfectamente. Ok, voy a compartir lo que Anita hacía mención, ¿no? Sé que el Espíritu ha estado trabajando, sé que el Espíritu trabajó este fin de semana en todos nosotros, los que estamos conectados en esta jornada de 40 días, donde el Señor dijo, voy a hacer nuevos niveles de conciencia, voy a regenerar las conciencias, voy a destruir, voy a arruinar, voy a derribar, voy a podrir con mi yugo y voy a plantar cosas nuevas. Bueno, en función de esto habíamos compartido con Ana un tema que el Señor nos marcaba, y es el significado de lo que es la operación de las aguas, cómo el Señor usa las aguas espirituales, las aguas, el poder de las aguas para transformar nuestras conciencias. Y bueno, en función de esto voy a leer este aporte. Anita, me dices que pudiste llegar a lo que es la palabra el temor de Adonai, versus, o sea, el temor de Dios frente al temor del mundo, el temor de Adonai contra el temor del mundo. ¿Qué es lo que tenemos que ver? ¿Dónde nos tenemos que focalizar? ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Cómo interpreto el temor de Yahweh? El temor
de Yahweh. Dice que viene de la palabra Yirá, desde el hebreo. Y dice que este temor, escuchen bien, este temor que viene de Yahweh y que está en nuestro interior, viene de las entrañas de Adonai. Es decir, que es una reverencia y asombro de todo lo que Él hace. Y ahí es el principio de la sabiduría. ¿Recuerdan? El principio de la sabiduría es el temor. Muchas veces le pedimos sabiduría al Señor, pero primeramente Él va a afirmarnos en ese temor. No puede el Señor despertar la sabiduría si no hay temor a Yahweh. Mateo 10:28 dice, es muy profundo. Primero te dice, no temas del mundo y de nada terrenal, mas guarda un temor, un asombro y una reverencia, Yirá, nuevamente la palabra Yirá, a Adonai, para restablecer su altar y para servirle en más profundidad. Los sabios decían que debía de haber 3 niveles de este temor. Vuelvo a decir, Yirá, temor a Yahweh. El primer temor a lo que hace, a lo que hace, y si ves a los que hace, y si ves, dice en Mateo, al que puede quitar la vida y destruir el cuerpo. O sea, el primer nivel de temor, el que tiene poder para quitarte la vida y destruir el cuerpo. Solamente Yahweh puede quitarnos la vida, porque dice que las llaves de la muerte están en su mano. Muchas veces en este tiempo, y siento como que cada vez más viene el temor a la muerte, pero recuerda que a la muerte como dimensión no entra nadie si Dios no abre la dimensión de la muerte. Él te llevará a la muerte. Cuando Él lo disponga, aunque sientas el temor a la muerte, la dimensión de la muerte la abre Él y la cierra Él. Sí podemos haber sentido sensaciones de muerte. Muchas veces esas sensaciones de muerte nos llevaron a un quiebre. Pero quiero decirte, como dice Apocalipsis, aún las llaves del Hades y de la muerte están en sus manos. Amén. Nadie se muere antes, sabemos decir con Olguita. Nadie se muere antes. Y les puedo decir yo como testimonio que pasé por la muerte y fui levantada de la tierra y me vi en la tierra sin espíritu. Pero ¿saben lo que me dijo el Señor? Aunque te vayas a la muerte, de allí te traeré, porque mi amor es fuerte como la muerte. Y de allí te traeré. ¡Wow! ¡Qué poderoso!, ¿no? Y cuando te devuelve a la tierra, después de haber pasado por la muerte, es porque realmente el cumplimiento del propósito debe seguir en ti. Bendito el Padre. El segundo nivel de temor, a cumplir sus mandamientos, sus mitzvot. Por eso Mateo dice, 10:29, habla de los pájaros y de los gorriones. Se venden por nada. Así nos hemos vendido por nada, acá en la tierra. Pero ninguno cae sin que Hashem dé su consentimiento. Amén. Imagínense este nivel de temor. Mateo 10:29 los describe. Ninguno va a caer sin el consentimiento del Padre. Pero el temor más importante, el nivel 3, la reverencia y asombro, Yirá, el temor a Yahweh, es el que Él es. Es que Él es Elohim, que lo llena todo en la tierra. Mateo 10:30, que sabe hasta el último cabello que tenemos. ¡Wow!
ese temor, como yo siempre digo, ¿no? Ese temor empieza a nacer y empieza a crecer en una conciencia regenerada, nacida de las aguas y del Espíritu. Y ese temor es el que sentís que los ojos de Yahweh están sobre vos cuando vas a hacer algo malo. Sentís que te quema. Algo dentro tuyo te dice, no lo puedes hacer. Es la voz del Espíritu que te apercibe del temor, porque Yahweh es fuerte y celoso. Fuerte y celoso es su amor, al punto tal que es tan fuerte y tan celoso su amor en tu interior, que el verdadero amor echa fuera el temor. Hasta el último cabello que tenemos. El Mesías lo sabía y por eso nos lo explicó así. Está el temor a Yahweh, el Yirá, que debemos tener, no a nada terrenal. Nada ni nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Nada te podrá hacer frente. Nada que yo no permita te va a hacer frente. Nada que yo no consienta te va a hacer frente. Nada que te quiera hundir te va a hacer frente. Nada, nada, nada. Ninguna ruina, aunque aceche contra tu vida, si Él no lo permite, no te va a hacer frente. No te va a poder tirar. Bendito sea Elohim. Ahora entiendo por qué terminé estudiando esto. Es el testimonio de Ana, porque esta mañana el Espíritu se enfocó en despertar una conciencia de luz. Y en la conciencia de luz viene este condimento, el temor a Yahweh, Yirá. Teme a Yahweh y guarda sus mandamientos. Todo el que me teme, todo el que me ama, no peca, porque es nacido de Dios. El que es nacido de Dios no peca, porque en ese nacimiento de una conciencia regenerada viene implícito este temor. El nivel 3, el temor de la reverencia, el temor de no hacer nada malo, el temor de saber que sus ojos están sobre mí, el temor. Bendito el Padre. La palabra temor, lo voy a compartir luego esto, lo comparto en el chat. La palabra temor deriva del verbo yara. El entendimiento común de esto es que si uno tiene miedo de o gran temor de Yahweh, este tendrá sabiduría. Pero como veremos más adelante, esto no es consistente con su uso en el idioma hebreo. La palabra hebrea para temor del Señor se escribe con dos sustantivos. Yirá, Yahweh. Yirá, Yahweh. Shirat es un sustantivo femenino finalizado con la letra, la verdad no conozco esa letra en el hebreo, seguramente Ana lo explicará, tal como Yirá es usado en el estado de construcción, es en el estado de construcción de la letra, se convierte en Yirá. ¿Qué significa esto? Que no tiene que ver, el temor en Dios no tiene nada que ver con el temor que teníamos antes en el mundo. Amén. Y habla justamente de lo que estoy diciendo, que este temor de Yahweh pertenece a lo que es una conciencia regenerada en Dios. Es la conciencia del reino. La conciencia del reino, desde donde tú provienes y a donde volveremos todos, a ese reino, a gobernar la tierra. Bajo esa conciencia del reino gobernaremos la tierra. En esa conciencia del reino, bien implícito, este temor, Yirá. Bendito el Padre. Poderoso. En la construcción de la palabra Ruach, Yahweh, Ruach, aliento,
ruach, soplo. También nos encontramos que significa viento. Es otro tipo de fluir, ¿sí? El fluir de una persona. Significa el carácter de un individuo. Pregunta, ¿qué fluye de los intestinos de Yahweh? Sus enseñanzas y su carácter. Amén. Proverbios 9:10. A ver, Olguita, ¿puedes leer Proverbios 9:10? Proverbios 9:10. Sí, pastora. De la versión textual dice, el temor de Yahweh es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¡Wow! ¡Qué poderoso! ¡Qué poderoso! Bendito el Padre. Glorioso donde el Señor nos está metiendo. Sé que hay una conciencia regenerada. Esta es la conciencia que se describe en el Salmo 51. Después usted léalo. Ahora lo va a leer con una luz diferente, porque ahora está entendiendo cómo Dios crea niveles de conciencia con temor. Noten cuando el Señor le habla a Noé y le dice, tú eres un varón justo y temeroso y recto. Noten cuando el Señor le habla a Job, porque tú eres varón recto, temeroso delante de mí. Cuando hay temor a Dios, hay rectitud. No puede haber rectitud desde el espíritu si no hay un nacimiento de este nivel de temor, de este nivel de temor. Amén. La reverencia y el asombro. Por eso servirle a su altar no es el mismo miedo que nos forja el mundo, sino una reverencia para cumplir sus mandamientos, para conocer su poder y verlo como Elohim en todas las cosas. Amén. Poderosa esta palabra. Y realmente dice los flujos, o sea, el fluir, que es el soplo de su aliento, el viento, lo que viene de su carácter, lo que viene de su interior, como dice, correrán ríos de agua viva. En los flujos, girá, el término temor a Yahweh, tiene que ver con las enseñanzas y el carácter. Ahí está el carácter, lo que la persona emana, esa energía de luz que emana. El ruach, el carácter de Yahweh, es el principio de la sabiduría. Y acá está el nivel de conciencia operando bajo el temor de Yahweh. ¿Qué hace en tu conciencia? Despierta la habilidad para distinguir lo malo de lo bueno y una relación íntima con Él, especial, ya con entendimiento. Ya discierno lo que viene de Él y discierno lo que no viene de Él. Entonces temo y me escondo tras Él cuando me siento débil, cuando me siento vulnerable, cuando me siento abatida, me escondo tras de Él, me escondo tras de Él. Saben que este ejercicio lo llevaba adelante David. David luchó mucho contra sus emociones, luchó mucho contra las sensaciones de él mismo. Tuvo una vida conflictiva a causa de su iniquidad y de su pecado. Tuvo que sufrir tremendas consecuencias morales con sus hijos propios. Rebeliones, violaciones entre los hermanos. Hubo una corrupción moral a causa de su pecado. Él abrió un portal de degeneración sexual en sus hijos. Lea la historia de David. Fue tremenda. Salmo 40, 41 describe la situación de su conciencia bajo sus emociones entenebrecidas a causa del pecado.
Entonces dice, ¿por qué te turbas, oh alma mía? ¿Por qué te abates dentro de mí? David en sus salmos describe cómo opera una conciencia cuando pierde el temor. Describe el estado del ser. Yo no lo llamo alma. Sé que muchos lo llaman alma. El estado del ser consciente cuando está bajo el juicio del pecado. El abatimiento y la turbación. La oscuridad lo inundó. Lo inundó la oscuridad. Él era consciente que a causa de su rebelión y de su pecado, lo inundó la tiniebla. Pero él le hablaba a esa tiniebla y le decía, te queda poco tiempo, porque voy a entrar y voy a inquirir en el lugar santo y voy a volver a esa luz. Él se autoministraba. Los salmos de David son autoministraciones a mi conciencia. Me hablo a mí misma, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí si aún es de alabable? Oh alma mía, alaba. Mi carne te anhela, mi espíritu tiene sed. Bendito el Padre. Necesitamos tener esa conciencia, ser consciente que dentro mío tengo una vida. La vida del Eterno, la vida del Elohim, la vida del Padre, la vida de Dios, late en mí. Yo siento cuando Él tiene gozo conmigo porque se manifiesta el gozo de su espíritu. Yo siento cuando he contristado a mi espíritu porque el pecado apaga la comunión y se rompe esa intimidad. Y abro la puerta, me lleno de oscuridad. ¿Y qué me siento? Me siento redarguido. Me siento alumbrado. Es ahí como cuando muchas veces nos sentimos miserables. Miserables. Pero cuando venimos a la luz, volvemos a ser alumbrados. Este pobre clamó y le oyó Yahweh. Y sus ojos fueron alumbrados. Y dice que lo primero que desaparece cuando entra la luz de Dios es el temor. A ver si podemos leer ese salmo, Olguita. Este pobre clamó, no sé si es el 34, o por ahí está. Este pobre clamó y le oyó Yahweh. Y los libró de todos sus temores, porque sus ojos fueron alumbrados. Cuando entra la luz, se va la oscuridad. ¿Recuerdan que yo expliqué? La oscuridad no tiene sustancia en sí misma. No existe la dimensión de la oscuridad. La que tiene sustancia en sí misma es la luz. Y donde no hay luz, penetra la oscuridad. Pero nosotros no fuimos creados para vivir en la oscuridad. Fuimos diseñados como hijos de luz. Por eso dice que somos hijos del día, no de la noche. Bendito el Padre. ¿Podemos leer esa partecita? A ver, Olguita. Sí, pastora. Salmo 34, 6. Y dice Bien. así en la textual. Este pobre clamó y Yahweh lo escuchó y lo libró de todas sus angustias. Perdón, de todas sus angustias. Y en la otra versión latinoamericana, Salmo 34, perdón que lo busque, 34:6, dice, este pobre gritó y lo oyó el Señor y lo salvó de todas sus angustias. Amén. Gritó, ya estaba en estado de desesperación. Fíjense, dice clamó, ahí dice gritó, porque en realidad la traducción correcta de clamar es gritar con desesperación. Hay momentos donde vos no orás, donde vos no intercedés. Vos gemís con la desesperación de tu ser interior. Ese es el clamor. Clama a mí y yo te responderé. Ese nivel de clamor nace en la profundidad de un hijo. Viene desde la entraña, como decir desde el vientre,
Ahí leíamos del intestino. Ese es el carácter que se revela. A tu vida debe ser reflejada a través de la luz que penetra en el estado de rompimiento. Cuando nace en tu vida un estado de desesperación, de clamor, que muchas veces lo provoca la angustia. Por eso yo, aunque ustedes no lo entiendan, yo puedo decir que las tribulaciones nos traen pesos de gloria, que los estados de desesperación nos traen pesos de gloria, que los niveles de prueba, de fuego, como los que yo he pasado, hoy se manifiestan en niveles de gloria. Pero he pasado por la muerte, me he desangrado en la camilla de un hospital y el Señor ha separado su espíritu de mi carne. Mi espíritu se fue de mi cuerpo. Los estados más poderosos de profundidad en el clamor de la desesperación de una persona te potencian, te ungen, te llevan a un nivel de conexión con su presencia. Y te puedo asegurar que después que salís de esa situación, no sos el mismo. No sos el mismo. Hay una nueva identidad, un nuevo carácter. Y esta historia se refleja cuando vemos a Jacob pelear toda la noche hasta que rayaba el alba, hasta la madrugada. Al estar en un estado de desesperación, en esa batalla que tenía contra su propio yo, al punto que fue herido en aquellas fuerzas de aquel hombre viejo. Dice que la espada hirió el muslo, pero en realidad está hablando de que murió el Jacob viejo, el Jacob engañador, el Jacob mentiroso, el Jacob especulador, el Jacob tramposo. Murió ahí. Esa herida lo llevó a la muerte. Y en esa muerte nació. Ya no Jacob, porque en ese momento le cambió el nombre. No se llama más Jacob, te llamarás Israel. Le dio la identidad, le dio el carácter y le despertó la conciencia de un nuevo ser, que sería el punto inicial para una nación, para un pueblo. Saben que yo cuento este testimonio personal. Mi nombre es Claudia, Graciela. Nunca me gustó Graciela. Digo, ¿por qué me pusieron ese nombre? Nunca lo entendí. Pero en uno de mis peores momentos de la vida, donde por una situación muy complicada de salud, en una intervención quirúrgica que tuve en mi último embarazo, que tuve que perder mi hija, obviamente, se la llevó el Señor a su presencia, de alguna manera a cambio de que yo pueda quedarme en la tierra cumpliendo el propósito, porque el Señor nunca pierde nada. Él se llevó a la pequeña, pero yo di a luz un propósito. No hubo pérdida, hubo ganancia. Para mí, el vivir es el Mesías y la muerte fue una ganancia. ¿Y saben lo que pasó? Mi espíritu se desprendió de mi cuerpo, pero en la batalla que peleé, porque peleé con la muerte, Jacob peleó con la muerte de su yo. Tuvo que pelear con la muerte de su yo y la ganó. La ganó a la batalla, porque volvió a la vida, pero no la vida de Jacob. Ya era otra vida, por eso la ganó. Y saben que cuando mi espíritu vuelve a mi cuerpo, tuve un paro respiratorio de 3 minutos. Cuando volvió mi espíritu al cuerpo, mi vida no fue igual. Nunca más fue igual. Nada más era como antes. Y pasaron los meses y a través de una revelación muy profunda, una persona usada por Dios me dijo, ya no te llamas más Claudia, te cambié la identidad,
porque te limpié hasta la última gota de sangre que traías de tus antepasados. Y saben que en realidad yo tuve un paro respiratorio, lo que se llama un accidente de Budolock, clínicamente. Y es que la persona se muere desangrada. Y el paro es a consecuencia de la hemorragia. ¿Y saben lo que me dijo el Señor? Ese día te cambié tu sangre. Pero no solo tu sangre, te cambié tu nombre. No te llamas más Claudia, te llamas Graciela. ¿Y saben por qué? Me dijo, porque Graciela es la agraciada. Porque por mi gracia volviste a la tierra. Hoy sos llena de gracia. Dios cambia nuestras identidades. Dios cambia nuestros nombres. Para el cumplimiento del propósito, tenemos que pasar por la muerte. Hay que morir. Y la muerte es dolorosa. La muerte te desangra. Pero esa muerte no es la muerte del mundo. No es la tribulación del mundo que te lleva a la muerte. Es la tribulación del Espíritu de Dios en tu vida que te lleva a la vida. Porque esta leve tribulación momentánea no se compara con tu peso de gloria, Señor, en mi vida, en tu vida. Y esta leve tribulación, escúchenme bien, porque estoy hablando desde mi corazón. Pero el Señor me dice que anuncie y que avise que esta leve tribulación que viene a la tierra es para que el pueblo se despoje de lo que aún tiene en una identidad y en una conciencia que no está regenerada por Dios. La tribulación que viene a la tierra es para terminar de morir al yo, al egoísmo. Es para que te entregues. Y en esa entrega hay redención a perpetuidad. Porque ya no soy yo, ya no vivo yo. Vas a decir, ya no vivo yo, Él vive en mí. Bendito el Padre. Amén. Preciosa mañana, poderosa. A corazón abierto fue la operación. El tiempo que tuvimos temprano no lo quise poner en grabación porque fue muy íntimo, pero el Señor nos llevó a un altar de morir y de quemar, a cambio de tener ese temor que nos regenera. Amén. Así que esta mañana yo quiero darle paso como para ir cerrando. No sé, Olguita, ¿cómo estás con tu voz? Gracias al Señor. Muy bien, pastora. Bien, ok. Si Amén. quieres, entonces, abrir tu micrófono y hacer una declaración profética en función de todo lo que el Padre hizo como proceso hoy, porque hoy fue un proceso, no fue una intercesión. No vinimos a hacer vanas repeticiones. El Espíritu de Dios nos metió en un proceso. Y hoy nuestra intercesión va a salir de nuestra boca con pureza y con gratitud y con amor, porque hoy entiendo lo que Dios por tanto tiempo quiso de mí, quiso de ti. Los procesos que te llevaron a la muerte eran solamente para que le conocieras a Él. Todo lo que te llevó a la muerte hoy se va a capitalizar en vida, en gloria, en poder, en gracia, en luz, en niveles de entendimiento. Amén. Adelante, Olguita. Amén. Gracias, pastora.